Y le pedimos al doctor Miguel Ángel Falcón Vega, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, quien coordinará este panel, nos acompañe aquí en el presidium. Asimismo, invitamos a la doctora Marta Angélica Bruno, nos acompañe, igual al doctor Francisco Martín Segura. Ellos abordarán el tema de adopción homoparental. Y al término de este panel, las preguntas tanto de la conferencia como la del panel las vamos a conjuntar para que puedan tener una respuesta. Por lo tanto, les pido que en las tarjetitas que se repartirán o ya se repartieron, puedan ahí anotar sus preguntas. Entonces, le cedemos el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Falcón. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, hoy nos toca un panel muy interesante, que se presta mucho debate y bueno, pues en primer lugar le vamos a dar la voz a la doctora Marta Angélica Bruno, para que nos platique sobre este tema tan controvertido. Gracias, doctora, es un placer. Bueno, yo voy a pasar allá para... Donde guste, doctora. Sí. Si me permite. Bueno, buenas tardes. Buonasera, porque yo vengo en representación de Italia. Pero no se asusten porque voy a hablar en castellano, ¿eh? No piensen que los voy a aburrir con el italiano. Vamos a hablar de la adopción homoparental o adozione omogenitoriale, como decimos en Italia, ¿no? Bueno, cuando yo elegí este tema para disertar, sabía que iba a producir muchas controversias que también se suscitaron y que fueron tremendas cuando se trató en Italia, la ley de matrimonio. Porque, por supuesto, los italianos, que a los homosexuales lo habían protegido desde hace muchísimos años, cuando llegó el momento de la adopción, no quisieron saber nada, los legisladores, e inclusive no solamente de la adopción, sino del deber de fidelidad, que no lo tienen. Entonces, yo sé que esto puede crear muchas controversias, que hay mucha diversidad de criterios, pero la diversidad de criterios para mí enriquece nuestros pensamientos. Yo les voy a pedir, por un momentito, que los que puedan o los que quieran cierren los ojos o de lo contrario, imaginen una pareja, ¿no es cierto? No importa si son hombres, mujeres, no interesa. Una pareja en la parte de atrás con un niño de la mano, ¿no es cierto? ¿Qué les traduce eso? Ese pequeño que va protegido, ¿no es cierto?, con dos personas. Esa protección que es amor, ¿no es cierto? Perdón. No, acá. No, antes que eso había otra cosa, a ver. Bueno, uno anterior es. Hay uno anterior, creo. Esa protección significa amor, ¿no? ¿Y qué es el amor? Yo no puedo seguir hablando de esto si no puedo decir que todo esto se hace con amor, porque la adopción, ¿qué es la adopción? Adopción es dar, ¿no es cierto? Es brindar amor. Entonces nosotros tenemos que pensar que cuando se hace esa adopción, no importa el género de las personas, no importa si son dos mujeres, un hombre, una mujer. No, los italianos sí creen que el matrimonio únicamente debía conformarse por un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, por su condición dotada de su condición de madre que la naturaleza le ha dado, eran las únicas que podían ofrecer amor maternal a un niño. Y no es así. Yo les pedí que imaginaran una pareja con un niño. Ahora les pido que imaginen ese mismo niño en un orfanato.
entre las frías paredes de un orfanato. En el orfanato le pueden brindar mucho amor, muchas cosas, pero no le van a brindar ese calor humano, no le van a brindar ese amor de familia, ¿no es cierto?, que le pueden brindar otra gente. En Italia hay un orfanato que es muy, en Roma, en Vía Flaminia, hay un orfanato que se llama Claudia, Santa Claudia, que está con todas las comodidades que ustedes se puedan imaginar para los niños. Muchas comodidades, muchas cosas, pero ¿qué pasa con los niños? Le brindan el amor que pueden, porque la gente está ocupada. Están todos con sus tareas habituales, sí, le brindan la comida, le brindan el desayuno, todos los levantan, los acuestan, pero no deja de ser un orfanato. Los chicos están solos de amor, ¿no es cierto? ¿Qué le faltan? Están rodeados de gente, pero le falta lo principal, que es el amor. Y acá tenemos Erich Fromm, que nos ha dicho que el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Yo creo que con esta definición podemos pensar en que no solamente el amor para los niños puede ser brindado por una pareja heterosexual, sino que también puede ser brindado por una pareja de homosexuales, ya sean hombres o mujeres. Me olvidé comentar que la adopción homoparental, o la homoparentalidad, mejor dicho, es un neologismo creado en 1977 en Francia, donde aquellas familias conformadas por personas del mismo sexo querían ser papás o querían ser mamás. Entonces, tenían unos pocos caminos. Uno era la adopción, ¿no es cierto? La otra era el alquiler de vientre. Y la otra, como decía la doctora Wild, era la maternidad subrogada. Este tema de la homosexualidad viene en Italia. Yo siempre les quiero recordar que estoy hablando de Italia, ¿eh? Estoy hablando de Italia. Es una homosexualidad, viene de la época de los griegos, de la época de la Magna Grecia, cuando invadieron Italia, y los italianos se vieron con todas las costumbres griegas, que los griegos tenían lo que se llamaba la pedestría, que eran personas nobles, ¿no es cierto?, que tenían familia, mujer e hijos también, pero que tenían una relación amorosa con un joven muy pequeño, de 12, 13 años, pero que cuando le empezaban a aparecer los primeros vellos, ya lo descartaban porque no les resultaba atractivo. Quien se refirió muchísimo a esto fue el Dante en la Divina Comedia. En el 7º capítulo, cuando habla del infierno, habla del odio hacia los sodomitas, ¿no es cierto? Y les da con todo a los sodomitas. Pero después, fíjense que en el capítulo, creo que 26 o 28, no recuerdo bien, ya se encuentra entre los menos, la lujuria, por ejemplo, entre los menos importantes de los pecados capitales. Ocupa el 7º lugar. De los 7 pecados capitales, la lujuria ocupa el 7º lugar. Está bien, en el siglo XX, yo sé que Italia siempre amparó un poco a los homosexuales. En el siglo XX, en el norte de Italia, perdón, no, perdón, En el siglo XX era una modernidad, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos los intelectuales que estaban en el norte de Italia era como una especie de esnobismo, ¿no es cierto? Y había muchos homosexuales. Siempre se los protegió de todas maneras, ¿eh? Se los protegió bastante. Bueno, hasta la época de Mussolini, que Mussolini con todo le dio. ¿Por qué? Los llamaba culatoni Mussolini. ¿Y los culatonis dónde iban? Iban a parar, ¿no es cierto?, conjuntamente con
conjuntamente con los judíos a los campos de concentración. Así de simple. Después esto pasó, ahora hay un poco más de protección, pero esta negación de los homosexuales en Italia, en toda Europa, se produjo a razón de que en América Latina decían que se adoptaban a los niños para quitarle los órganos y venderlos a Estados Unidos. Esto se corrió por toda Italia y en 1918 el Parlamento condena la adopción de los niños, precisamente porque había gente que tenía poder adquisitivo y aprovechaban a las familias de pocos recursos a quienes les compraban los niños y decían que se los compraban para después sacarle los órganos y venderlos a los Estados Unidos o donde fuera. Y esto ocurrió, no sé si era cierto o no este tema de que vendían los órganos, pero por eso se prohibió la adopción, sobre todo de los homosexuales. Se prohibió totalmente. La doctrina italiana discute, por un lado, los estados de filiación, ¿no es cierto? Y está siempre hablando de los estados de filiación, casi toda la doctrina italiana. Pero por otro lado, hay matrimonios matrimonios o parejas, ¿no es cierto?, que llegan que se separan en algunos, otros quedan viudos, y por ahí se vuelven a enamorar no precisamente de una mujer o de un hombre, sino que se vuelven a enamorar de una persona del mismo sexo. Y se acepta, ¿no es cierto? A pesar de todo lo que se va en contra, siempre la jurisprudencia italiana se acomodó las cosas como para que pueda haber una adopción. Por ejemplo, cuando se trata de adopciones hechas en otros países y cuando traen el certificado a Italia, son aceptados. Son aquellos casos de los, entre comillas, de los adoptados especiales, los llaman, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera siempre han buscado la vuelta y la jurisprudencia también buscó la vuelta para que se pueda. Esta diversidad que hay, moral y social, se mantiene, ¿por qué? En beneficio siempre de los menores. Siempre se trata de ver el beneficio de los menores. Por eso no es que lo tajantemente dicen, no se puede. Sí, no se puede adoptar porque la ley dice que no se puede adoptar. Pero cuando se tienen en cuenta el bienestar y la preocupación por los menores, nada de esto ocurre. Creo que hay una cosa, ¿no? No. Yo les traje este libro porque les quiero contar una historia muy cortita, no los voy a aburrir. Luca Trapanese era un homosexual que había convivido durante 11 años con otro, hasta que después, por ciertas razones, se separaron, como se separan también los heterosexuales, porque a mí por ahí me decían, no, pero los homosexuales no duran más de 2 o 3 años. ¿Y cuántos matrimonios que a veces después que termina la fiesta aguantan un año más, vuelven de la fiesta de boda de la luna de miel, que no se convierte en luna de miel y terminan separándose? Somos todos humanos, a todos nos puede pasar lo mismo. Luca Trapanese se pasó 11 años inscribiéndose en todos los lugares pidiendo que quería ser padre. Finalmente le avisaron que sí, que podía ser padre, esto ocurre también en Buenos Aires, ¿no? Que podía ser padre, solamente le iban a dar en adopción un niño que hubiese sido rechazado por familias anteriores o que tuviera algún defecto físico. Muy bien, él lo aceptó. Un día lo llaman por teléfono y le avisan que tiene que ir al hospital
a ver una criatura. La criatura tenía 13 días. 13 días solamente. Y tenía síndrome de Down. Pero él dice que cuando él la tomó en sus brazos, y lo cuenta en el libro, cuando él tomó en sus brazos esa criatura, sintió una sensación tan espectacular, el ser padre, que no le importó nada. Y la cobijó entre sus manos y entre sus brazos y se lo llevó. Mire, yo les puedo asegurar que Italia están tapizadas todas las librerías de fotos de este Luca Trapanese con su niña jugando, tiene 1 año y medio ya, ¿no? Y con todas las cosas que le brindó, no solamente él, sino que se lo brindó la familia. Me están haciendo señas, no le puedo decir muchas cosas más. A ver, vamos a ver, sí, no, porque si no ustedes me van a matar a mí. No, antes que eso. México, donde están todos los países que la adoptaron. Los países que permiten la adopción, no quiero dejar de decir esto, sobre todo por México, ¿no es cierto? Este país maravilloso que nos ha recibido de la mejor manera, porque ustedes no saben, nos llevamos una impresión espectacular, no solamente de los organizadores que han sido extraordinarios, como ha sido extraordinaria la doctora Weil, con todo lo que nos ha aguantado si trata de arreglarnos las cosas de cualquier manera, pobre, que tiene un gran poder de organización, sino en combinación con ustedes, con los mexicanos, que han hecho una maravilla de No nos vamos a olvidar más de este Congreso. Bueno, México en el 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acepta el matrimonio homosexual y la ley de adopción. Luego, Campeche, Colima, Michoacán y Morelos, si no me equivoco. Si me falta alguno, perdónenme, ¿no? Después Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia, y muchos países, son 18 o 20 países ya los que lo aceptaron. Suecia, Noruega, Sudáfrica, Bélgica, Estados Unidos, algunos estados, no todos, Finlandia, España, Dinamarca, Holanda, Israel, Suecia, y los Países Bajos, que faltan acá también, que también en algunos estados, no todos. Yo les quiero dejar algo. No olvidemos que la principal riqueza de una nación es el capital humano. Lo voy a leer porque lo tengo acá bien grande, porque como no tengo anteojos no puedo leer. Se me rompieron los anteojos antes de venir. Los niños que están en un orfanato entran en un cono de sombra del que no saldrán jamás, y si nosotros seguimos pensando si es conveniente o si no es conveniente que sean adoptados por homosexuales, no le vamos a dar una oportunidad y van a seguir en el orfanato. Hay que abrir el corazón. Yo les pido que abran el corazón para dejar fluir el amor que proviene de nuestra esencia espiritual, que implica tener una actitud de bondad. Porque adoptar es tener una actitud de bondad. Y ustedes saben que la naturaleza es sabia, ¿no es cierto? En el mundo hay un equilibrio. Perdónenme, pero voy a tomar agua porque se me seca la boca. En el mundo todo tiene un equilibrio, ¿no es cierto? Cuando ese equilibrio se desnivela, ahí perdimos toda la conciencia. El equilibrio es el objetivo que se alcanza después de varios intentos y encuentros que lo estabilizan. El éxito, eso que enriquece nuestros pensamientos y nuestras precisiones. Por eso lo único que les quiero pedir es que piensen un poquito. Creo que había una cosa más. Pero no me quiero ir sin esto. Yo tengo una gran admiración, porque no lo escuché todavía, no sé si, bueno, ustedes lo conocen, pero acá hay gente de muchos países. Esa definición de matrimonio que dieron los mexicanos, y a los que quiero felicitar, a mí me encantó y me impactó. Me pareció maravillosa. El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mucho.
ayuda mucho. Con esto termino y espero que me hayan entendido. Y eso que lo hablo en castellano. Bien, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Aruno su disertación, muy interesante su postura y en general la postura, la jurisprudencia italiana. Muchas gracias, doctora. Y bien, ahora tengo el gran honor de presentar un excelente jurista, a un gran amigo paraguayo con el estómago mexicano. Y bueno, la verdad es que también va a ser exquisita su participación. Lo escuchamos ayer y sin duda hoy vamos a aprender también mucho. Y me refiero al doctor Francisco Martín Segura. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera proponerles un ejercicio, porque a mí lo que me gusta es enseñar. Yo no sirvo para dar conferencias porque yo no soy nadie. O sea, ¿a quién le puede importar lo que yo opine de las cosas? Tal vez cuando sea mayor, que ya algo lo soy, pero todavía creo creerme no tanto, o disimulo, alguien venga a escuchar mi opinión de algo, pero no creo que este sea el caso porque la mayoría posiblemente nunca haya oído hablar de mí. Pero sí uno puede enseñar. Y como veo mucha gente joven, les propongo un pequeño ejercicio, que se animen a hacerlo, que no tengan vergüenza. Cierren los ojos de verdad. Todos. Ahora díganme cuánta gente hay en el auditorio. Cada uno. Ahora pueden abrir los ojos. Les pregunto y ayúdenme con el ejercicio. ¿Cuántos hay, doctora? ¿Ahí en la segunda fila? ¿Cuántos? ¿Más de 100, doctora? ¿Sí? Bueno, no importa. Mejor para usted. 250, mi querido amigo. 220. Bien. Posiblemente cada uno de ustedes pensó un número, ¿no es cierto? Pero sin embargo esa pregunta tiene una sola respuesta posible. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la única respuesta posible? Con los ojos cerrados no se puede contar. ¿Se entiende? Esa es la definición de un prejuicio. Es la mejor manera de explicarle a un muchacho joven, estudiante de los primeros años, un prejuicio. Porque la mente es traicionera. La mente nos traiciona siempre. ¿Se entiende? La mente generalmente toma decisiones que nosotros creemos que controlamos, pero no controlamos, porque la mente está llena de prejuicios. ¿Se entiende? De ideas preconcebidas. Entonces nos han enseñado posiblemente que hay formas de contar y tratamos de contar y además tenemos la intención de decir, capaz que yo apunto el número correcto y me luzco y el auditorio me aplaude, ¿no es cierto? Demuestro mis habilidades superiores y entonces la mente nos involucra en un laberinto de prejuicios. ¿Se entiende? Y el prejuicio no es ni bueno ni malo, es simplemente un prejuicio. Yo puedo decir que Dios es amor y eso es un prejuicio porque es algo que, salvo que ustedes hayan conocido personalmente a Dios, lo sabremos para los creyentes después de muertos. ¿Se entiende? Porque esa es otra cuestión muy típica, creer que el prejuicio siempre es algo malo, cuando constantemente nosotros, todos los días, lo que hacemos es prejuzgar. Y entonces, y valga esto sobre todo para los jueces, ya que estamos auspiciados por la Escuela Judicial, la realidad hay que verla siempre con los ojos abiertos. La realidad nunca la podemos ver con los ojos cerrados. Entonces, cuando hablamos de cualquier tema, tenemos que hablar de hechos y números. ¿Se entiende? Y cuando hablamos de la adopción homoparental, esto se hace aún especialmente difícil, porque hablamos de dos estigmas, adopción y homosexualidad.
Y pongámoslo con un caso. Recuerden que yo avisé ayer que soy políticamente incorrecto, así que no se asusten con lo que voy a decir. Una pareja de varones es rechazada en su natal Tucumán, en Argentina, varias veces, hasta que, conmovido por el intento permanente de esta pareja de tucumanos, una asistente social se comunica con su colega de Buenos Aires y le dice: ¿te acuerdas de esos 3 hermanos que nadie quiere, porque nadie quiere adoptar 3? La mayor tenía ya 17 años. Tengo unos candidatos. Y entonces la psicóloga le prepara a estos 3 hermanos para decirles si van a estar dispuestos a ser adoptados por una pareja de hombres. Las 2 chicas, 17 y 12 años, estaban felices. Pero el varoncito de 8 le contesta a la psiquiatra lo siguiente, y es el mejor ejemplo de lo que estamos hablando. No, doctora, le dice, voy a tratar de hablar en tucumano, no sé cómo hablan los tucumanos, le habrá dicho algo así. No, doctora, imagínese, todo el día me boludean mis compañeritos porque vivo en un orfanato. Ahora van a decir que además mis padres son putos. ¿Qué mejor resumen que eso? El doble estigma. Y fíjense que es tal el estigma que incluso superar el hecho de ser adoptado, o sea, destacarse en la vida a pesar de ser adoptado, resulta un mérito que destaca la Biblia, Moisés, Josué, Jesús, todos adoptados, y que destaca Hollywood, Luke Skywalker, Superman, Spider-Man, son todos adoptados. ¿Se entiende? Entonces, gracias. Entonces, estamos hablando de dos estigmas difíciles. En las diapositivas que quedan a su disposición y los materiales tienen, creo que estas cosas no vale demasiado la pena detenernos. Simplemente recordar que hasta, diríamos, bien entrada la Edad Media, la adopción nunca fue un problema. Es más, era bastante común, ya decíamos, Jesús es adoptado, ustedes verán lo que han leído de la Biblia, de todos los insultos que recibió Jesús, nunca nadie le dije, adoptado, ¿no es cierto? Porque no era un tema importante. Moisés es adoptado y es el padre de todo lo que conocemos hoy en día. Moisés inventó la ley. Ya hemos visto estos personajes pintorescos de Hollywood, ¿no es cierto?, que nos recuerdan también. Y la adopción incluso llegó a ser tan común en Roma que se convirtió en un problema, porque la gente prefería, la gente de dinero y los políticos, elegir un hijo para asegurarse que fuese inteligente y hábil, y no que por ahí el hijo natural, ¿no es cierto?, biológico que había obtenido, le saliera, como suele ocurrir con las segundas o terceras generaciones de familias ricas, medio poco trabajador y dilapidador de la fortuna. Tal es así que el más grande emperador que tuvo Roma, Augusto Octavio César, es adoptado por Julio César. Él lo elige, era su sobrino. Y tal es así, por ejemplo, que cuando Abraham le dice a Sara, che, Sarita, estamos viejos, ¿qué hacemos? Sara le dice, y acostate con la esclava y adoptamos. Era de lo más común. Es a partir de un largo proceso que no tenemos tiempo ahora, pero básicamente que tiene mucha influencia. Primero del derecho musulmán, nosotros nos olvidamos, porque hemos borrado esa parte de la historia, no se cuenta en nuestro lado del mapa, que el mundo estuvo a punto de ser musulmán, si no fuese por la batalla de Poitiers, y el derecho musulmán tiene una ferrísima oposición a la adopción. Y eso influyó mucho en la Iglesia Católica tardía, que fue cerrándose también. Saben ustedes la importancia que tuvo el vínculo sanguíneo en la Edad Media, de manera que el adoptado medio que confundía los papeles, e incluso entonces llegó a ser tan duro el rechazo a toda forma de concepción no biológica y matrimonial, que miren lo que dice Jean-Étienne Michel Portalis, uno de los más grandes juristas y el autor, aunque fueron varios, pero el principal de los directores de los trabajos del Código Civil francés. ¿Cómo empieza la parte de familia? Fíjense la dureza. El Estado no requiere de bastardos. Observen la dureza. Incluso
en la iglesia se hizo común a los hijos extramatrimoniales o huérfanos que no eran requeridos por nadie en adopción, ponerles apellidos identificatorios. De ahí viene, espero que no haya ninguno aquí para que no se sienta, los apellidos Expósito y de la Cruz. No sé cómo estoy de tiempo, entonces avancemos rápidamente. Pero vamos a lo que interesa. Luego de estas breves cuestiones generales, este aparatito realmente es complicado. ¿Por qué no avanza? Va para atrás en vez de ir para adelante. Bueno, no importa. Está ahí para que lo dispongan cuando necesiten. Respecto de la adopción homoparental, todo iba bien. La Asociación Americana de Psiquiatría, tal vez la más famosa del mundo, había eliminado la homosexualidad como enfermedad. Ya en los años 90 había estimado que no parecían haber grandes inconvenientes para que una pareja homosexual adoptara. Rápidamente fue adoptado por varios estados, ya la doctora nos ha anticipado, así que me ahorra esa explicación. Hasta que la Corte de Arkansas, uno de los pocos estados norteamericanos que no reconocía la adopción homoparental, pide un informe antes de pronunciarse sobre la eventualidad del reclamo de una pareja que pretendía adoptar a la Universidad de Carolina del Sur. Y un psiquiatra muy famoso, George Reskin, de ahí el nombre de Informe Reskin, nos puso en aprietos. No es ni católico, ni cura, ni homofóbico, sino que un gran psiquiatra de una gran universidad. Y dijo, cuidado. ¿Por qué cuidado? Cuidado porque no sabemos realmente todavía qué consecuencias puede traer en el colectivo social a largo plazo estos cambios. Tampoco le dijo a la Corte no lo haga o no lo acepte, simplemente le dijo cuidado. Y presentó una serie de números que al menos dan para reflexionar. Desde el año 1994, junto a otro psiquiatra de apellido Sadonk, algo así, medio árabe complicado, venían estudiando la prevalencia. Ustedes saben que Estados Unidos, particularmente la ciudad de San Francisco, tenía una de las comunidades gay más grandes del mundo y más ricas del mundo. Por ejemplo, que la prevalencia de permanencia de una unión homosexual es de apenas 2,5 años, ese es el promedio que dura una relación homosexual, que en promedio tienen 3,5 mayor cantidad de contactos sexuales, que la homosexualidad no es una condición permanente, de ahí un famoso caso norteamericano donde una pareja de lesbianas adoptan en un estado que está permitido. Luego, una de ellas, discúlpenme la broma para distender la tarde, se deslesbianiza, ¿no es cierto? Y se casa con un varón, y entonces pretendía que no les reconocieran, porque ella había sido la que había tenido puesto al vientre, ¿no es cierto?, que no les reconocieran a su expareja lesbiana ningún derecho sobre la criatura. Y ahí donde la Corte Suprema Norteamericana adopta lo que ya explicó la doctora Zulema Wild muy bien, que la paternidad es una función. La identidad en la paternidad es una función, no es una cuestión de género, pero eso daría para largo. Pero lo que les quiero decir es que, bueno, a este informe, que tiene muchos otros puntos, habla también, ¿no es cierto?, de la prevalencia muy importante de abusos sexuales menores en parejas homosexuales. No se enojen conmigo, son números matemáticos, son estudios. Hablan también, y es cierto, de los prejuicios sociales. Dicen que en general los hijos de parejas del mismo sexo han demostrado menor rendimiento. Son números, yo no los puedo pasar ahora porque no tengo el tiempo. Está ahí en el material, que no sé cómo llegar a la diapositiva, disculpen mi ignorancia informática. Tienen mayor deserción escolar, menor rendimiento, mayores problemas de bullying. Son números que hay que considerar. Por supuesto, este informe produjo una respuesta de 3 grandes psiquiatras de Nueva York. También está el material ahí en la diapositiva, para que lo vean cuando tengan tiempo, más tranquilos, que les dice, no, cuidado, todo lo que tú dices, Reskin, es verdad, pero invierte en la ecuación. Le dice, en realidad, no es que estos niños tienen estos problemas, que los tienen. O sea, este informe reconoce que Reskin tiene razón. Los hijos de parejas homosexuales presentan mayores problemas escolares
que los hijos de parejas heterosexuales. Pero le dicen, eso no es porque sean hijos de homosexuales, sino porque como la sociedad prejuicia, les crea una carga tan grande que les generan esos problemas, ¿entienden? Es un punto de vista distinto. No es que el muchachito sufre, como decía este tucumano de 8 años, de Buenos Aires de 8 años, no es que el muchachito evidentemente no tenía problemas con que sus padres sean homosexuales, tenía problemas con los que los compañeritos del colegio iban a hacer con eso. Que es un poco, se acordarán ustedes del caso Atala, ¿no es cierto? Cuando la Corte Interamericana, la Corte Suprema chilena rechaza, más o menos conocen, ese caso es muy famoso, y le dicen los prejuicios que van a sufrir los niños, y la Corte Interamericana le dice, sí, tienes razón, claro que van a sufrir prejuicios, pero no porque la madre sea lesbiana, sino porque la sociedad chilena, como ha quedado demostrado en estos días, tiene serios problemas. ¿Se entiende? Entonces, como que es primero el huevo o la gallina, pero eso no nos permite desconocer que el problema de los menores existan y que posiblemente la primera y segunda generación de niños adoptados por parejas homosexuales van a pagar un costo. Después se va a normalizar, como todo en la vida. Pero ese costo de prejuicios se va a pagar porque las sociedades, particularmente las latinoamericanas, tenemos todavía mucha tendencia a ver la realidad con los ojos cerrados. No se puede negar. Tal vez, por ejemplo, eso exigiría mayor acompañamiento, como se ha propuesto en algunos países, post-adoptivo, que haya mayor presencia en el proceso post-adoptivo en el caso de parejas homosexuales. Pero insisto, lo que yo quiero transmitirle, más allá de datos, más allá de antecedentes a favor o en contra, es esta idea de que la realidad siempre tiene que ser vista desde todos los puntos de vista. ¿Se entiende? Por fin, creo que ¿cómo estoy de tiempo? ¿Termino ya? Para terminar, una historia que me hizo llorar. Y me va a hacer llorar de nuevo, porque ustedes ya me hizo llorar otra vez. Los que me conocen suelen saben que soy baboso por mi hijo es poco. No uso como llaman aquí, un babero, uso una palangana, ¿no es cierto?, para cuando ando con él. Entonces me conmueven mucho las historias de los varoncitos pequeños. Una pareja, en Buenos Aires también, salió en la revista Noticias hace unos años atrás, desesperada por adoptar, con informes psiquiátricos, le tocó de todo pasaron durante 8 años, hasta que tienen la suerte de encontrarse con un defensor, no sé cómo será el término, disculpen si me equivoco, yo no conozco mucho el derecho argentino en esas materias técnicas, que le dice, se conmueve tanto que le dicen, ¿saben qué? Entre nosotros yo también soy gay, les voy a ayudar. Conozco un caso de un nene de 3 años que no habla y es retrasado mental y nadie lo quiere. A ustedes se los van a dar. ¿Están dispuestos? Enseguida. Estoy tratando de no llorar. Llegan, te los presentan y llevan una cámara de fotos, donde llevaban las fotos para mostrarle al nenito de la casa en que iban a vivir. Una casa, puede ser Tigre, cerca del río, muy bonita. Dicen que tan pronto le explicaron al niño esto, el niño agarró la cámara, se la sacó de las manos, empezó a verla y todos dijeron, ¿qué pasa aquí si este es retardado? Y acto seguido le dijo, ¿cuándo nos vamos, papá? Muchas gracias. Bravo. Excelente, sin duda alguna, ambas ponencias excelentes, un tema tan controvertido, pero muy, muy bien llevado. Seguramente va a haber 1000 preguntas por la misma naturaleza, no sé, podemos hacer 3 y gracias, maestro. Gracias, 3 y las demás se las dejamos para que... Bien, una disculpa muy grande. Al inicio no leíamos el currículum pensábamos que ya, pero bueno, la doctora, le ofrezco una sentida disculpa, no leí su currículum, pero lo digo rápidamente. No, para nosotros sí. La doctora es italiana y ella tiene la doble nacionalidad, también es argentina. Es abogada, escribana y es doctora en jurisprudencia.
Realizó toda la carrera docente en la Universidad de Buenos Aires y fue profesora de Derecho Civil en la misma universidad, ex profesora de Derecho Civil, Universidad Austral, siendo enviada por la mencionada institución a disertar sobre temas de responsabilidad con los magistrados de la Pontificia de Salta, de Argentina, ex vicepresidente del Tribunal de Arbitraje del Colegio de Abogados de San Isidro, de Buenos Aires, Argentina, y desde 1972 ha asistido a distintos congresos defendiendo ponencias sobre la materia. Vicepresidenta de la Academia en representación de Italia. Es un honor, de verdad, doctora, tener un personaje, una persona con todo esto. Muchas gracias. Bien, rápidamente voy a permitirme leer las tres nada más. Y estoy totalmente de acuerdo con la adopción homoparental por el bien del niño y de la pareja que adopta. Pero tengo una preocupación. El niño tiene una evolución psicosexual según Freud. ¿Qué pasa con esos niños que tienen que vivir una etapa edípica y una identificación con el padre del mismo sexo en los primeros 5 o 6 años de su vida? Dime la última parte, no la escuché. Sí, el niño tiene una etapa pequeña. pequeña. Que tiene una etapa edípica y una identificación con el padre en los primeros siglos. Claro, falta el modelo paterno. Bueno, yo creo que la etapa edípica la puede hacer perfectamente, porque ¿por qué tiene que tener un solo padre? ¿Por qué no puede, acaso también con su madre? No sé, yo porque pienso que cuando hay amor y cuando el padre los ha educado, sobre todo a los 5 o 6 años, de una manera que los ha educado con amor, con mucho amor, yo creo que no hay ningún problema. Eso no le puede crear ningún problema a un niño, me parece. Yo no sé qué piensan ustedes. Yo también soy madre y a mí me parece que no tiene, para mí, demasiada importancia eso. ¿Por qué? Será porque yo todo parto de la base del amor. Cuando uno cría un hijo con amor, es muy difícil. Conocemos bastantes casos de matrimonios heterosexuales donde las madres, ni le dedican tiempo a los chicos, siempre están ocupadas y si no usando permanentemente el teléfono, ya estoy llegando, no nos engañemos, vivimos en una sociedad que vive apurada y esta gente, yo les puedo asegurar que han adoptado chicos de 2 o 3 hermanos que no los quería nadie. La gente no los quiere, ¿por qué? O porque tienen algún defecto físico, o porque les pasa algo, o porque como tienen síndrome de Down, como estos chicos. Y esta gente, yo lo he visto, con la dedicación y el amor, y la familia colabora con ese tipo de adopción. Yo les aseguro que la familia colabora, porque ahora están aceptados los homosexuales. Han sido aceptados por la sociedad porque el mundo evoluciona. La familia tradicional prácticamente no existe. Esa familia con la que nosotros teníamos, yo soy una mujer grande, ¿se da cuenta? Y vivo a la antigua en algunas cosas, pero en esto me venció porque cuando me hablan del amor y cuando he visto gente con qué dedicación atiende a estos chicos, entonces me pueden, perdónenme, no sé qué opina el doctor. Bueno, el informe Reskin hace mucho hincapié en ese punto y efectivamente hay varios informes científicos europeos y americanos serios que dicen que puede haber, ¿por qué digo puede? Porque han pasado muy poco tiempo. O sea, necesitamos todavía una generación completa para empezar a evaluar científicamente los efectos. Pero también es cierto que no hay que caer en el prejuicio, porque 2 personas sean gay no significa que 2 personas van a andar vestidas de mujer con falda rosa y maquillándose. Pongamos el ejemplo, sin faltarle el respeto, espero que no se enoje si nos está viendo, de Ricky Martin. Pucha, el tipo lindo y masculino. O sea, él no se anda vistiendo de vestido rosa, ni... O sea, es un homosexual, pero que yo no creo que sea un mal. Ya hubiera querido seguramente mi señora tener un modelo paterno como Ricky Martin de lindo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado porque nosotros caemos otra vez en el prejuicio de creer que los gays son como las caricaturas de las películas italianas de los 70 que se ponían chorcitos de mujer y andaban bailando así. Y eso no es cierto, pero
no hay que dejar de reconocer que hay psiquiatras serios que advierten que efectivamente no significa que eso lleve a prohibir la adopción, pero que requiere un apoyo especial, que requeriría no descuidar ese aspecto. Hay alguien que me hace una pregunta a mí y me dice esto que es interesante, se lo voy a leer para que todos sepan cuál es la pregunta. Actualmente, parte de las consecuencias de la ideología de género es el aumento de niños sometidos a tratamientos hormonales para cambiarles artificialmente el sexo, quienes posteriormente son adolescentes mutilados en sus genitales. Niños que aún no tienen discernimiento para esas decisiones, por lo que es evidente que son los adultos quienes a su vez rechazan su propia naturaleza, quienes los influencian. No conozco muchos casos de esto, pero hay mucha gente, no solamente los homosexuales, los heterosexuales sí también, a veces porque querían tener a una nena y le salió varón, terminan vistiéndolas de nena durante toda la vida. Hay casos de eso. Me sigue preguntando, si en este escenario y en vista de que por sentido común sabemos que los niños imitan las conductas y patrones de los padres, ¿usted mantiene su defensa de la adopción homoparental con el riesgo inminente de la alteración de la identidad sexual del niño y de su integridad? Sí, yo mantengo la adopción homoparental, pero ¿será que no tengo tan mal presentimiento? No soy tan mal pensada. Quizás, a pesar de mi edad, todavía sea lo suficientemente inocente como para creer que un padre no va a hacer absolutamente nada que le pueda ser perjudicial a su hijo, sea mujer o sea hombre, o sean dos hombres o sean dos mujeres, porque sigo pensando en lo mismo. Si una pareja adoptó en base al amor, no le puede perjudicar a un niño. Y lo comparo a veces con parejas heterosexuales, me agarro la cabeza, ¿se da cuenta? De ver cosas increíbles. Entonces, el mundo ha cambiado. Yo sé que el mundo ha cambiado y las familias cambiaron también. Ahora se hacen un montón de cosas. También hay gente que no le gusta su perfil y termina operándose desde la punta de la cabeza hasta los pies. Porque no estamos conformes con lo que Dios nos dio. ¿Se da cuenta? Eso es una aberración también. Sí, no podemos olvidar que el derecho no puede construir sus normas analizando casos aislados. Sería como decir que porque mucha gente es imbécil y maneja borracha, hay que prohibir que se maneje. O porque muchos motociclistas, me imagino que acá tendrán el mismo problema que en Paraguay, muchos motociclistas son una especie de suicidas al volante, prohibir la venta de motos, como llegó a prohibir, a proponer algún parlamentario en mi país, ¿no es cierto? Porque insisto, no significa que no sea un tema, es un tema. Tampoco se trata de decir yo estoy de acuerdo con la homoparentalidad y que el resto no tiene. Existen riesgos y objeciones, pero pueden ser perfectamente subsanadas con un buen seguimiento posterior, que son los mismos riesgos. Recuerden ustedes, me imagino que habrán visto alguna película, porque es terrible, la historia de Jane Mansfield y su esposa, que se dedicaban en Estados Unidos en los años 80 a raptar jovencitas y violarlas, ¿se acuerdan? Torturarlas y violarlas. Ambos son detenidos y en el tiempo que duró su proceso, y finalmente él fue bien condenado a muerte, tuvieron 3 hijos en la cárcel. Entonces tenemos que prohibir la paternidad y la maternidad porque nacen psicópatas. Efectivamente, si empezamos a ver un caso, este va a contar un caso hermoso, como los que conté yo ahora, un caso maravilloso que conmueve al más duro, pero también seguramente habrá casos terribles. Dios mío, hay sacerdotes que ustedes saben cómo han violado su juramento, pero por eso no vamos a decir que la iglesia es una porquería, no sé, ¿no se entiende? No, por eso digo, no hay que juzgar la realidad con los ojos cerrados, tenemos que ser bien abiertos a la hora de tomar decisiones, pero sin tampoco desconocer los riesgos que puedan haber. Lamentablemente el tiempo es tirano y no podemos, yo no pude referirme a infinidad de casos que tenía para comentarles. Porque en algunos casos sí, uno se pone de un lado o de otro,
de acuerdo a las cosas que ha visto en la vida, ¿no es cierto? Y a través de todo el tiempo. Es lamentable. Espero que nos entiendan. Tratamos de darles las dos versiones para que ustedes después puedan elegir. Bien, y efectivamente el tiempo es tirano y desafortunadamente, bueno, pues ha concluido y pues muchas felicidades, doctores, excelentes ambos. Es un honor tenerlos aquí y ha sido un honor escucharlos. Muchas gracias. Y bueno, Muchísimas gracias. Como lo hemos hecho en todos los paneles, vamos a hacer entrega de reconocimientos y le vamos a pedir al magistrado Miguel Ángel Falcón nos haga favor de entregar reconocimiento a la doctora Zulema Delia Guay por su brillante conferencia. Igualmente hacemos entrega de su reconocimiento a la doctora Marta Angélica Bruno. Doctor. Y también le pedimos al magistrado Miguel Ángel Falcón haga entrega del reconocimiento al doctor Francisco Martín Segura Ribeiro. Y me permito entregarle al doctor Miguel Ángel Falcón Vega su reconocimiento como moderador de esta mesa.